Un inversor ha decidido apostar por tu empresa en su primera etapa de consolidación y apoyarte con un capital semilla de $10 millones. Contar con ese capital que necesitas sería clave para lograr tus objetivos. Pero este inversor tiene también otro posible candidato que desarrolla un producto similar al de tu empresa. A ambos les ha propuesto una serie de condiciones. Puedes negociar o no hacerlo. Si decides no negociar, tu competencia, que sí aceptó hacerlo, conseguirá el monto y tú habrás dejado sobre la mesa esos $10 millones y te costará, supongamos, 3 años reunir ese mismo capital. ¿Crees que tendrás la misma ventaja competitiva para alcanzarlos luego? La habilidad de negociar no solo te brinda la oportunidad de alcanzar tus metas, sino que también te empodera para liderar con confianza y visión y seguir creciendo tanto en los negocios como en tu vida personal y profesional. Por eso, en el episodio de hoy veremos los 5 principios de negociación claves de una negociación para conseguir lo que quieras. Bienvenidos a un nuevo episodio de Efecto Sinergia. Bienvenidos a un nuevo episodio de Efecto Sinergia. Mi nombre es Facu Rubiño, quien se alegra de saberte del otro lado. En el episodio de hoy descubrirás cómo dominar el arte de la negociación en solo 4 pasos. Aprenderás a identificar un buen acuerdo, evaluar la situación y prepararte adecuadamente para triunfar en la mesa de negociación. Exploraremos también cómo preguntar estratégicamente y empaquetar tus propuestas para obtener resultados beneficiosos para ambas partes. Sin dudas, un episodio clave de nuestro programa en donde aprenderás importantes habilidades de comunicación que te serán de mucho valor para seguir impulsando tu desarrollo profesional y el de tu negocio. Al finalizar, como siempre, te compartiré un desafío para que puedas poner en práctica lo aprendido. Y me gustaría comenzar este episodio compartiéndoles una historia personal, que es la que inspiró a que tratase el tema de hoy tal y como quiero abordarlo y compartirlo con ustedes. Durante casi un año viví en una favela en Brasil, en una comunidad llamada Tabajara. Había cerrado el centro de arte que había cofundado y dirigía con mi pareja, que por ese entonces ya no era pareja porque nos habíamos separado. Había dejado mis clases en la universidad, había dejado los cursos que tomaba y simplemente decidí dejarlo todo e irme a vivir esa experiencia en Brasil, en Río. Principalmente me mantenía con los ingresos que aún mantenía trabajando de manera remota, con algunos clientes, asesorándolos en estrategia de marketing y comunicación. Y bueno, mi idea en un principio era perfeccionar mi portugués y trabajar luego en alguna agencia de allá de publicidad. Pero luego que agoté mis ahorros comencé a ver alternativas para, sobrevivir hasta que sucediese que alguno de los tantos currículums que enviaba a agencias hiciera efecto y consiguiera entonces yo una entrevista, lo cual, claro, no era nada fácil con mi portugués en el estado precario en el que se encontraba. La opción más viable entonces, según me decían, era ir a vender empanadas a la playa o trabajar en algún posto de la playa. Esa opción no me tentaba tanto. No soporto el calor en la playa si no es que yo estoy yo mismo con una caipirinha en la mano. De modo que un día, mientras caminaba rumbo al supermercado de ahí en Copacabana, encontré en un restaurante un cartelito donde buscaban un ayudante de cocina. Amo cocinar, soy un gran cocinero, según me han dicho. Así que consideré que esa sí era una experiencia que deseaba vivir y de paso podía aprender más rápido portugués. Entonces envié un currículum en el cual, debo confesarlo, inventé casi todo. Nadie iba a morir indigestado por mi culpa, así que al día siguiente me llamaron, hice la entrevista apelando al portugués que había aprendido y ese mismo día comencé a trabajar. Allí, en las semanas que duré hasta que conseguí realmente el trabajo que quería en una agencia, aprendí muchas cosas sobre personas, orden, eficacia de equipos y desde luego también sobre cocina, claro. Una de las cosas que aprendí es que los mejores chefs y los más experimentados no tienen recetas para todas sus salsas. Simplemente conocen la estructura para que su salsa sea exitosa independientemente de los ingredientes que utilicen. Y eso es lo que quiero compartir contigo. Una negociación basada en pasos que te permitan negociar con éxito independientemente de lo que te enfrentes. Por eso en el episodio de hoy no te compartiré una receta, sino una estructura basada en 4 pasos que pueden ayudarte en una negociación. Y lo primero que quiero proponerte es una nueva manera de pensar en negociar. Un cambio de enfoque en el que cambia la perspectiva
para pasar de una mentalidad ganar-perder, resultado de la competencia, a una mentalidad ganar-ganar basada en la cooperación. Es que, muchas personas piensan en la negociación como en un proceso de confrontación y evitan entonces las negociaciones porque las asocian a sentimientos, pensamientos negativos que resultan de la incomodidad o el temor que les genera ser vistos por el otro como si fuesen personas codiciosas, hostiles o poco amables. Pero me gustaría, en cambio, como te dije, proponerte que hagas un cambio de perspectiva, que modifiques tus creencias para que comiences a ver la negociación no como un proceso conflictivo, sino por el contrario, como un proceso de resolución de conflictos. Y la resolución de conflictos es siempre colaborativa. El resultado debe ser beneficioso para ti, pero también para tu contraparte. Por eso es clave considerar un aspecto central en la negociación, que es conseguir un buen acuerdo. Existen algunas personas que creen que una negociación, es simplemente llegar a un acuerdo. Esto no es así. Lo que deseamos, lo que debemos buscar es llegar a un buen arreglo, a un buen acuerdo. Pero ¿cómo identificamos lo que es un buen acuerdo de uno que no lo es? Bien, para identificar un buen acuerdo hay 3 piezas de información que necesitamos recopilar. Lo primero que debemos saber es cuáles son nuestras alternativas. ¿Qué pasa si nuestra negociación fracasa? ¿Qué es lo que va a permanecer igual o qué va a cambiar? ¿Qué otras opciones tenemos? Y aquí la investigación es clave. Mientras más información, más herramientas de negociación. Y mientras más alternativas, más confianza, seguridad y gestión emocional vas a tener para poder negociar con éxito. La negociación comienza antes de sentarte a la mesa o ponerte del otro lado de la llamada. Ahora, lo segundo que necesitamos saber es cuál es nuestro precio de reserva, cuál es el punto de referencia en el cual podremos mantenernos indiferentes entre decir sí o, ir a buscar nuestras alternativas. Y el tercer punto, muy importante, antes de entrar en estos 4 pasos, y que mucha gente suele pasar por alto, ya sabiendo cuáles son nuestras alternativas y cuál es nuestro precio de referencia, es preguntarnos cuáles son nuestras aspiraciones. Es decir, hacer una evaluación optimista y realista de lo que podemos obtener de esta negociación. ¿Cómo consigues lo que quieres? Vamos entonces y permíteme sugerirte estos 4 pasos que te van a ayudar a conseguir a lograrlo. El primer paso es evaluar la situación. Aquí es donde yo me tengo que preguntar si se trata de una situación en la que puedo influir en el resultado, puedo cambiar el resultado de una manera que me haga sentir mejor, que sea afín a mis intereses. Necesitamos hacer un balance entre los beneficios y los potenciales costos. ¿Los beneficios van a superar los costos? Es una pregunta muy interesante para hacernos cuando estamos planificando una negociación. El segundo paso es la preparación. Necesito prepararme. Y hay 2 aspectos a considerar en este paso. Necesito comprender cuáles son mis intereses, lo que realmente estoy intentando lograr con esta negociación. B, necesito comprender los intereses de la otra parte. Muchas veces entendemos nuestros intereses, pero no los de nuestra contraparte. Y si queremos negociar de manera exitosa, debemos volvernos unos pillos, diríamos acá, unos expertos en poder pensar cómo nuestra contraparte, en empatizar, ponernos en sus zapatos. Y para esto debes entrenar tu curiosidad. Hacerte preguntas del tipo, ¿por qué este tipo me está planteando esto? ¿Por qué esta persona me lo está planteando en estos términos, de esta forma? ¿Qué siente que sucederá si consigo lo que quiero? ¿A qué le teme? Son preguntas que yo debo hacerme en base al otro. En mis workshops yo realizo ejercicios para precisamente entrenar justamente esto, el desarrollo de la concentración y la atención que estimulan e impulsan la curiosidad. La curiosidad es un músculo, no un don, y debe entrenarse, sobre todo en situaciones de conflicto o en donde existe una amenaza posible,
para que yo con esa curiosidad pueda elegir cómo reaccionar y no simplemente reaccionar por impulso. Y para poder hacerlo sin que medie nuestra emoción es clave separar a la persona del problema. Debemos negociar duros, pero no ser duros. Negociar fuerte, pero ser como el agua, como diría Bruce Lee. ¿Conocen esa frase? La traducción al castellano podría ser algo así como: vacía tu mente, sea amorfo, sin límites, como el agua. Si pones agua en un vaso, ella se transforma en vaso. Si la pones en una botella, se transforma en botella. Si la colocas en una taza, se transforma en taza. El agua puede fluir o también puede destruir. Sé como el agua, mi amigo. Una frase hermosa de Bruce Lee. Entonces, no transformes al otro en tu enemigo, porque al hacerlo, le entregas tu corazón. Y cuando lo haces, ya no eres dueño de tu razón, sino esclavo de tus emociones. Y por ende, te vuelves más débil. Quien se enoja pierde, dice el dicho, y eso en la negociación cuenta y mucho. Si transformas al otro en tu enemigo, ya no es una negociación, es una guerra. Ahora, el tercer paso durante la planificación de nuestra negociación es: pregunta, interactúa con tu contraparte. Los grandes negociadores piensan en las situaciones sociales en disputa como oportunidades para negociar. Tienes información que ellos no tienen. Ellos tienen información que tú tienes. Si ellos conocieran toda la información y tuviesen tu punto de vista, no te necesitarían ahí. Eso es lo que tenés para aportar en la mesa. Como ambos necesitan el uno del otro, se crea el valor de la negociación. Ahora, si en el paso número 2 de preparación nos hicimos a nosotros mismos algunas preguntas clave para acercarnos a la comprensión de nuestra contraparte, en este tercer paso de la negociación debemos hacer preguntas dirigidas hacia nuestra contraparte. Es un paso fundamental y nuevamente se trata de ir hacia el otro desde un estado de suspensión. Esto es, sin aún tomar ninguna decisión, pero motivado a hacerlo cuando sea necesario. Es estar justo en el medio, es estar disponible para la acción, pero sin tomar ninguna decisión. Y si decides negociar, debes preguntar. Muchas personas temen preguntar y por eso se pierden grandes oportunidades. Se dicen a sí mismas: mirá, si pregunto y me dicen que no. Y si pregunto y lo toman mal, ¿para qué voy a preguntar si ya sé qué va a pasar? No vale la pena preguntar. Son cosas que las personas se dicen. Si alguna vez te has dicho esto a ti mismo, quiero preguntarte: ¿realmente no vale la pena? ¿Cuánto estás dispuesto a pagar por evitar la incomodidad de preguntar, de negociar? Las expectativas conducen nuestro comportamiento. Si cambias tus expectativas, cambias tus resultados. Ahora sí, si estás dispuesto a preguntar, debes ser muy estratégico al preguntar. Y existen 3 componentes claves que podrías considerar al preguntar en una negociación, los cuales son: ¿por qué preguntas?, ¿cómo preguntas? Y ¿a quién preguntas? Para referirme a esto, quiero darte un ejemplo muy breve que trabajé con un cliente. Era un programador muy capaz que se encontraba trabajando en una muy buena compañía en la que se sentía cómodo trabajando y donde disfrutaba de su trabajo. Pero hacía tiempo había comenzado a sentir que se estaba, estancando y que no estaba progresando a nivel profesional y tampoco a nivel económico. Fue durante ese tiempo que le llegó una oferta de trabajo para trabajar en otra prestigiosa empresa donde le ofrecían pagarle el doble de lo que cobraba en esa empresa actual. Eso fue lo que me comentó en una de nuestras sesiones 1 a 1. Y me preguntó, ¿qué podía hacer? Porque él realmente quería quedarse en esa empresa donde estaba. Pero pensaba que quizás podía sacar algo positivo de esta alternativa, de esta posibilidad. Y dije, está bien, entonces hagamos lo siguiente. Le propuse que coordinase una reunión con su manager o con su directivo y le comentase lo siguiente, que le dijese esto, que usara estas palabras. Lucas, quiero conversar contigo porque tenemos un problema. Me llegó esta propuesta de trabajo que considero muy buena. Sin embargo, estoy muy contento trabajando aquí y me gustaría seguir haciéndolo, pero necesito tu ayuda. ¿Podrías ayudarme a descubrir cómo quedarme para poder considerar mejor esta situación? ¿Se entiende? No demandó nada, no dio un ultimátum ni amenazó.
y se guardó para sí la decisión final. Lo que buscamos fueron vías de colaboración para resolver el conflicto. A los 3 días su manager se reunió con él. No consiguió el aumento de 50% que le ofrecía la otra empresa, pero lo ascendieron como líder del área y consiguió un aumento del 30%. Entonces, como decía, es importante que consideres estos aspectos en la fase de pregunta. El por qué preguntas. Cuando decides entrar en una negociación, debes ser muy honesto contigo mismo y considerar realmente cuál es tu propósito, qué te guía y considerar también las alternativas. Lo ideal siempre es no derrumbar puentes y mantener las puertas abiertas. Pero también es importante que sepas que la negociación es un proceso interdependiente. Cada maltrato que has obtenido, lo has aceptado. Entonces, debes tener la capacidad de decir no. Y a veces, cuando dices no, la otra parte puede llegar a decir, espera, no te vayas. Hablemos. ¿Qué te parece esto? ¿Es bueno para ti? Pero nunca sabrás de eso si no estás dispuesto a arriesgarte e incluso a alejarte si llega el caso. Ahora, ¿cómo preguntas? Esto es, ¿cómo organizas tu discurso? ¿Cómo lo articulas? ¿Qué palabras utilizas? ¿En qué tono? Y siempre que el escenario lo permita, debes evitar sonar demasiado exigente, confrontativo o poco sensible y empático a las necesidades de tu contraparte. El tercer componente en esta fase de pregunta es ¿por quién preguntas? Debes ser muy consciente de a quién le preguntas. Hacer la pregunta correcta a la persona incorrecta o que no tiene la capacidad o el poder de decidir o que se haya mal predispuesta a negociar puede hacer que la negociación fracase ya desde el comienzo. Y esto es algo que aplica también en los procesos de venta. Profundicé más al respecto en el segundo episodio del podcast llamado El Método Closer. Te lo dejo ahí en la descripción del episodio. Y ahora el cuarto y último paso es empaqueta. Necesitas empaquetar. Muchas veces discutimos tema por tema. Esto es una muy mala estrategia, porque cada tema puede abrir un conflicto y la negociación ahí se empantana. Cuando cada tema es un conflicto, comenzamos a pensar en ganar o ganar. Si en cambio logras una visión global del conflicto, vas a poder segmentar los distintos componentes de lo que esté en juego y vas a tener la oportunidad de empaquetar e intercambiar problemas, soluciones y alternativas, como si fuese un juego de cartas. Para lograr esta visión global es clave la escucha activa. Muchas veces un día antes de la negociación ensayamos en nuestra mente cosas del estilo, mañana cuando lo vea le voy a decir esto, y si me dice esto le voy a decir esto, entonces yo le voy a contestar esto otro y esto otro. Y ahí cuando llegamos al día de la negociación simplemente comenzamos a hablar, cuando en realidad deberíamos escuchar, porque la información es poder y lo que quiero es obtener la mayor cantidad de información posible con el fin de lograr unir todas las piezas en esa visión global que me permita luego empaquetar para ir intercambiando temas y pensar en soluciones alternativas para ofrecerle a mi contraparte, que se den como resultado justamente de ese intercambio que yo he empaquetado, de esos temas que he ido empaquetando. De modo que si mi contraparte está queriendo negociar por temas, yo puedo entonces utilizar un modelo de lenguaje basado en el si entonces suponemos que o el si imaginamos que, el cual es de carácter positivo y contribuye a bajar la amenaza percibida. Entonces, si dijéramos, por ejemplo, bueno, según me has compartido, entiendo que deseas tal cosa y tal cosa. Si entonces yo te doy eso, ¿tú podrías darme esto otro? De esa manera estamos empaquetando, estamos viendo el conflicto de manera general y no negociando por parte, no negociando basado en una posición, en un foco específico, sino orientada al intercambio de intereses. Estamos dando para recibir. Lo último que queremos es derribar puentes. Bien, entonces ahí están estos 4 pasos para conseguir lo que deseas en una negociación. Ahora, como bien sé que a mayores estímulos de información, menos capacidad de atención y que la atención es fundamental en todo aprendizaje y como lo que no se aplica no se aprende, quiero que
concentres tu atención en un simple desafío que voy a proponerte, como lo vengo haciendo desde que comencé con el podcast. Pero antes, quiero que me ayudes a seguir construyendo esta comunidad, valorando el podcast con 5 estrellas. Y si te ha sido de utilidad o crees que puede ayudar a alguien de tu equipo, a alguna persona que está por enfrentar o está viviendo una situación en la cual este contenido podría ayudarlo, que se lo compartas, que lo ayudes, porque de esa manera no solo vas a estar logrando el podcast que siga creciendo, sino que también vas a estar logrando además que se produzca ese efecto sinergia que nos permita seguir contribuyendo entre todos a construir culturas, organizaciones profesionales y líderes más eficaces en su comunicación. Ahora, vamos al desafío práctico de hoy. Creo que cuando comenzamos a practicar para mejorar nuestras habilidades de comunicación, para negociación, es clave empezar con pequeños pasos, progresivos, pasitos de bebé. Por lo cual, en principio te voy a decir que no busques aplicar estas herramientas y técnicas de negociación donde puede existir un riesgo para la relación. Comienza con pequeños pasos. Descubre oportunidades de práctica donde haya menos por perder y puedas experimentar, ir probando. Y lo que quiero proponerte es que vayas en busca de descubrir situaciones en tu día a día donde existe un problema que deseas resolver y que para lograrlo necesites negociar. Debe haber un deseo de tu parte de conseguir lo que deseas. Puede tratarse, por ejemplo, de ir a una tienda de ropa y negociar por un precio de una prenda. Puede tratarse de contratar un servicio determinado para el cual tienes varias alternativas o opciones posibles. Es decir, que si no sale la negociación, tienes otras alternativas. Y persigue aquello que quieres. Repito, que no implique un potencial coste para una relación. Busca las mejores condiciones y si descubres un problema que se opone a tu deseo entre tú y lo que deseas, halla la manera de resolverlo. Recordando que debes lograr que haya un estado de disponibilidad para negociar de ambas partes. De lo contrario, esa negociación no va a suceder. Si decís sí y el otro dice no, se acabó el juego. Si lo haces, luego quiero, por favor, que me cuentes en comentarios del episodio cómo te fue. Ahora bien, si lo practicas y percibes que cuando intentas negociar hay factores emocionales que te impiden lograr hacerlo de manera efectiva, ya sea una negociación en el trabajo o en tu propia vida cotidiana y no logras comunicarte de manera efectiva, seguramente te va a ser de mucha ayuda el episodio de la semana que viene, en donde hablaremos de cómo manejar las emociones para lograr una comunicación más asertiva y efectiva. Mientras tanto, eso es todo por hoy. Ha sido un placer compartir este tiempo con ustedes y saberles del otro lado. Si deseas comunicarte conmigo, puedes hacerlo al mail contacto@sinergiapodcast.com o a través de LinkedIn. Te dejo también los links en las notas del episodio, donde ahí también vas a poder suscribirte gratis a mi newsletter, donde también comparto herramientas, recursos para mejorar tu comunicación, la de tu organización, tanto en entornos presenciales como digitales. Mi nombre es Facu Rubiño, tu anfitrión y quien te desea que hagas un excelente domingo y una mejor semana. Nos encontramos entonces en el próximo sábado para un nuevo episodio de Efecto Sinergia.